Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. Hoy voy a compartir contigo un trabajo muy sencillo y efectivo. Este trabajo es para amansar a una persona, para que piense todo el tiempo en ti, para que estés en su cabeza todo el tiempo y que haga lo que tú quieras, porque lo vas a dominar, lo vas a doblegar. Tú solo tienes que realizarlo como lo ves en el video y activarlo con el poder de tu fe. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Muy bien, vamos al punto. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Un huevo, que puede ser de cualquier tamaño y color. Debe de estar a temperatura ambiente. Si lo vas a sacar de la nevera o refrigerador, sácalo 3 horas antes. Un plato hondo, que puede ser de cristal, vidrio o cerámica. Nunca utilices de plástico o desechables, porque esos materiales espiritualmente no tienen vida, por lo tanto no se pueden activar. Un poco de azúcar, que puede ser blanca, morena, refinada o lo que tengas en casa. Cáscaras de limón, de cualquier color. Papel de color blanco, sin líneas ni cuadros porque se cruza. Y un bolígrafo, lapicero o marcador de color rojo. Tomas el plato hondo y le vas a pasar la buena energía que sale de tus manos. Debes de tocar hasta donde puedas. Esto es muy importante. Así está bien. Tomas el huevo y lo vas a frotar en forma circular en tu pecho, en el lado izquierdo a la altura del corazón, para que el contenido se impregne de esa energía tan especial que desprende nuestro corazón, para que se llene de amor. Lo vas a hacer de la siguiente forma. Imagínate que este es tu pecho, lo vas a hacer girar hacia la derecha, de esta forma, siempre a la altura del corazón. Rompes la cáscara y depositas el contenido en el plato. Hazlo como puedas, no te preocupes por eso. Y lo dejas a un lado. Tomas el papel y le vas a cortar un cuadro. No importa si no te queda recto, no te preocupes por eso. A continuación le vas a cortar las orillas que ya estuvieron en contacto con la máquina cortadora, porque ya están contaminadas con el metal. Acá solo me faltan estas dos partes por cortar. Debes de disponer de por lo menos 15 minutos para realizar un hechizo. El sobrante no lo vamos a utilizar. A continuación vas a escribir un nombre y un apellido de tu ser amado. Yo como ejemplo pondré Juana Pérez. Juana Pérez. Recuerda que los nombres siempre se escriben en una misma línea. Nunca los cortes. Abajo pondrá su fecha de nacimiento. Yo como ejemplo pondré 3 de julio de 1971. Si no tienes la fecha completa, puedes colocar lo que tengas y entre paréntesis pondrás su edad aproximada. La fecha de nacimiento es muy importante porque determina el tipo de carácter que tendrá, todas las experiencias que buscará, etc. Saber la fecha de nacimiento nos da poder sobre la vida de cualquier persona. Por eso es que las mujeres instintivamente casi nunca dicen su fecha de nacimiento. No es solo para que no sepan su edad, es algo que su instinto desarrollado les dice que no hagan, y lo hacen muy bien. A continuación vas a dibujar en forma simple un pequeño pollito. Lo vas a hacer de la siguiente forma. Vas a dibujar un círculo y le vas a hacer un pico. A continuación vas a hacer un círculo más grande.
y las patas, con 3 dedos. Te voy a enseñar en este papel aparte cómo dibujarlo, para que te fijes. Vas a hacer un círculo pequeño y un pico. Luego vas a hacer un círculo más grande. Abajo vas a hacer las 2 patas y los 3 dedos. De esta forma, la simbología tiene mucho poder, tanto en este mundo como en el mundo espiritual. Ahora que ya hemos dibujado el pollito encima de los nombres y la fecha de nacimiento de nuestro amado, le vamos a dar la vuelta y vamos a colocar nuestro nombre y apellido. Yo como ejemplo pondré Oscar Villeda. Oscar Villeda. Y pondrás tu fecha de nacimiento. Yo como ejemplo pondré 7 de mayo de 1965. Giras nuevamente el papel para que el nombre de tu amado y el pollito estén de frente a ti. Y de esta forma vas a enrollar este papel. El pollito debe quedar adentro del rollo de papel. De esta forma. Acercas tu plato con el huevo y con este papel vas a romper la yema, que es en donde está el embrión, que formará al futuro pollito. De esta forma, tienes que romperlo y vas a impregnar el papel completamente de la yema. Así está bien, lo dejas en ese lugar y le vas a aplicar azúcar. De esta forma. Tienes que sepultar el papel, no se tiene que ver. Así está bien. A continuación vas a cortar algunos pedazos de la cáscara de limón. Los puedes preparar con anticipación o cortarlos en el momento. Eso es lo de menos. Ten cuidado de no herirte. Puedes colocar todos los pedazos que tú quieras, no te preocupes por eso. Así está bien. Colocas tus 2 manos en dirección al hechizo y dirás: Dama del dominio y del amor, trae a mis brazos a este pichón, con las alas cortas y liviano de corazón. Que así sea, que así sea, que así sea. Este hechizo ya lo puedes tirar en la taza del baño. Tienes que ver hasta que el material se haya ido completamente. El plato lo puedes conservar. Si lo haces con fe, verás que tu amado regresará muy pronto. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales. Y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.